Bueno, yo creo que ya lamentablemente no voy a poder aceptar a nadie más porque me voy a abocar a la presentación, así que así no nos demoramos más. Bueno, saben que representamos al Instituto Universitario Vocacional Concepción. Bueno, allí les puse mi nombre, pues ya lo conocen, mi dirección de correo electrónico correspondiente al Instituto Vocacional Concepción. Esta es la cátedra de probabilidad y estadística 1 y lo que vamos a desarrollar es los conceptos de probabilidad simple y compuesta, probabilidad condicional y teorema de Bayes. Bueno, representamos a la carrera del profesorado en matemática y vamos a iniciar esto con una serie de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad para aprobar la materia, por ejemplo? ¿O cuál es la probabilidad de no encontrarme atacado cuando resuelvo algún tipo de problema? En realidad, cada vez que nos hacemos este tipo de preguntas, podemos tener una idea intuitiva, o por lo menos lo suficientemente correcta, para saber qué necesitamos para poder aprobar la materia. Con esto, o con este, ver lo que entendemos de probabilidad, mostrar algunas reglas de cálculo y ver cómo aparecen las probabilidades con aplicaciones. Y así poder entrar a lo que nos interesa, que son las nociones de probabilidad. Allí van a encontrar lo que se conoce como frecuentista, eso corresponde de frecuencia, ¿sí? Aquello que se daba con un cierto grado de repetición cuando hacía una tabla de frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Bueno, eso tiene que ver justamente con esos conceptos. Allí hablamos cuentista corresponde a una probabilidad de un suceso, acá vamos a ser recurrente con esta palabra, y es justamente la frecuencia relativa, relativa porcentual. Por eso es que aparece el símbolo, voy a habilitar a compuntero, por eso es que aparece el símbolo de porcentaje, a ver si me está funcionando acá, bien, esto que estoy remarcando acá, corresponde a lo de porcentajes, y que ocurrirá de eso y que es el suceso es un experimento que se repite varias veces, no necesariamente una sola vez, y que eso corresponde cuando hablamos frecuentista objetiva. Luego podemos hablar algo subjetivo, que ya corresponde a lo bayesiano, es cuando ya tenemos un cierto grado de certeza de que posee sobre un suceso, y eso corresponde a lo que es personal. En ambos tipos de definiciones aparece el concepto de suceso. Eso es lo que quiero remarcar en realidad. Por eso es que está con color, lo puse con color azul. Y que vamos a ver que son algunas de las operaciones que se pueden realizar con sucesos. Vamos a señalar algunas de las operaciones. Entonces, cuando realizamos un experimento aleatorio, decimos que aleatorio porque se rige bajo las leyes del azar, podemos encontrar diversos tipos de resultados posibles. El conjunto de todos los resultados posibles que se conoce como espacio muestral, que es lo que estamos marcando acá. ¿Sí? Yo lo estoy remarcando acá, que hablamos de espacio muestral, y allí tenemos una serie de puntos. Esos puntos corresponden a una unidad de observación que vendría a ser un elemento del espacio muestral. Luego, ¿qué es un suceso? Bueno, es un subconjunto de dichos resultados. Podemos hablar de suceso contrario o también complementario. Hablamos de un suceso A, el complementario va a ser A con ese apóstrofe y que es el formado por los elementos que no están en A. Y luego hablamos de suceso unión, ¿sí? Cuando hablamos de que tenemos dos sucesos A y B, el cual podemos unirlos, ya que son conjuntos en realidad, y acá introducimos la teoría de conjuntos. Luego hablamos del suceso intersección, allí lo estamos en la pantalla, que es simplemente sucesos y esos dos sucesos podemos utilizar las operaciones que conocemos con conjunto correspondiente a la unión y a la intersección. Básicamente es las operaciones con los sucesos heredan las propiedades y las definiciones que se utilizan dentro de la teoría de conjunto, puesto que el suceso en sí es un conjunto. Vamos ahora a la definición de probabilidad según Laplace.
Esa definición de probabilidad según Laplace es la que voy a marcar acá. Estoy marcando acá. Decimos que la probabilidad de un suceso A es igual a los casos favorables sobre los casos posibles. Pierre-Simon Laplace, un matemático francés que fue uno de los precursores de la probabilidad, definió justamente a la probabilidad en base a este cociente, los casos favorables sobre los casos posibles. Y los casos posibles en sí los sacamos a través del espacio muestral. La probabilidad tiene una cierta cantidad de propiedades. Por ejemplo, la probabilidad del espacio muestral sería la probabilidad de todos los casos, como la que tenemos señalando acá. Voy a marcarla. Esto que estoy marcando con amarillo. Decimos que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Que además la probabilidad es un valor numérico que lo van a encontrar ustedes entre 0 y entre 1. ¿Sí? Cuando hablamos de la probabilidad que es igual a 0, decimos que estamos hablando de una probabilidad de fracaso. Y cuando la probabilidad es igual a 1, estamos hablando de una probabilidad éxito. Y el valor de la probabilidad es un valor decimal que oscila entre 0 y 1. Por supuesto que a medida que más nos vamos acercando a 1, nos estamos acercando a una probabilidad de éxito, y a medida que nos acercamos a 0, nos acercamos a la probabilidad. Hay una fórmula que deriva de la probabilidad total, que la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la suma de las probabilidades de A más la, siempre y cuando la intersección de esos sucesos sea vacía, es decir, cuando A y B sean disyuntos. Entonces podemos imaginar la probabilidad de un subconjunto como el tamaño relativo con respecto al total, que es suceso seguro, o es como les decía hace un rato, probabilidad éxito. Vamos a hacer unos ejemplos. Allí puse en unos cuadrados en donde tenemos que calcular la probabilidad de A, la probabilidad de B, de A unión B, de A. Lo que puse acá, lo voy a señalar, esto es intersección, ¿sí? Esto que lo estoy pintando, esto es intersección, no es producto, es intersección. Normalmente muchas bibliografías lo utilizan así. Bueno, supongamos que tengamos el siguiente espacio muestral, tenemos los sucesos que están señalados con el conjunto A, con el conjunto B, decimos la probabilidad de A. Y eso se rige bajo el concepto de la probabilidad definida de acuerdo a Pierre-Simon Laplace. Caso favorable sobre caso posible. La probabilidad de A sería, en este caso, ubicar cuántos casos favorables tenemos. Bueno, tengo 1, tengo 2 y tengo 3 que estamos señalando ahí. Sobre un total que sería todos los elementos del espacio muestral. Es decir, 3, como lo señalamos acá, sobre 9. ¿Pero por qué sobre 9? Porque son todos los elementos que están dentro de este espacio muestral, que son, lo estoy marcando acá, que si ustedes se ponen a contarlo, son 9. Simplificado, eso es un tercio. La probabilidad la podemos expresar a través de una fracción o a través de un decimal. Inclusive, algunas bibliografías lo multiplican por un porcentaje, el 100%, y dan una probabilidad porcentual. Es decir, bueno, hay un 70%, un 35,3% de que la probabilidad de ese conjunto se cumpla de acuerdo al estudio del problema que se esté analizando. Por ejemplo, la probabilidad de B. Y bueno, ahora tengo que buscar cuántos elementos están incluidos en B. En este caso, si contamos dentro de B, solamente hay 5 elementos de un total de 9 elementos. Entonces, 5 de 9. Ahí lo podemos simplificar. La probabilidad de A unión B. Y bueno, la probabilidad de A unión B, tengo que contar todos los elementos que están en A y que estén en B. Por supuesto que hay elementos que son comunes entre A y B y solamente lo contamos una sola vez. Por eso es que hablamos de 6 novenos, que 9 representa del espacio muestral, y 6 los elementos que tienen A, los que tienen B y los que tienen A y B en común. Luego la probabilidad de A intersectado con B. Recuerden que eso es lo que puse, es A intersectado con B. Por lo tanto, acá tenemos solamente A, solamente estos dos puntos. Estoy marcando acá, por eso sería 2 novenos. La probabilidad de A sería en todo caso eh, del complemento de A, perdón. El complemento de A es todo lo que no pertenece a A. Quiere decir entonces que tenemos 1, 2, 3 que están fuera de A y de B, y los que están en B pero que no están en A. Eso también cuentan. Eso serían 6 novenos, que sería 2 tercios. Y la probabilidad del complemento de B, que es todo lo que no está en B, que puede estar en A o que puede estar fuera de A y fuera de B. Entonces eso sería 4 novenos. Bueno, así hay
cuando tenemos dos conjuntos que tienen elementos comunes. Ahora estoy analizando un espacio muestral donde tienen dos conjuntos que son disyuntos. La probabilidad básicamente es la misma. ¿Sí? 3 novenos, 2 novenos, la de la unión. Acá van a observar una particularidad de la unión. Y de la unión solamente vamos a tener en cuenta lo que tenemos acá, A, que sería 3, y dos elementos favorables más, que serían, perdón, la de A sería 3 novenos, la de B sería 2 novenos, y la de A unión B, entonces acá tengo que contar los 3 elementos de A más los 2 elementos de B, que serían 5, por lo tanto sería 5 novenos. Esto pasa justamente porque A y B son disyuntos. Bueno, la intersección es vacía, la probabilidad del conjunto vacío es 0, y eso es algo para tenerlo en cuenta. Podríamos agregarlo como una propiedad de, más que nada como axioma. Laplace lo definió como axioma de la probabilidad. La probabilidad de complemento de A, la probabilidad de complemento de B. Bueno, después ustedes lo pueden analizar. Y esto sería otro ejemplo, pero ya teniendo en cuenta de que B está estrictamente incluido en A, ¿sí? Y bueno, voy a calcular la probabilidad de A. La probabilidad de A sería justamente todos los elementos que corresponden a A. En este caso hay elementos de B que corresponden a A, por lo tanto sería igualmente 3 novenos. Estamos trabajando siempre con el mismo espacio muestral. La probabilidad de B sería 2 novenos, ¿sí? Serían todos los elementos que están dentro, solamente dentro de B. Y la probabilidad de A unión B, bueno, acá tengo que tener en cuenta de que hay elementos que son comunes entre A y B. A y B no son disyuntos, incluso B está estrictamente incluido en A. Por lo tanto, voy a contar solamente 3 para que no se repitan o no lo cuente de más. La intersección sería la misma que la de probabilidad de B, puesto que A intersectado con B al ver está incluido estrictamente en A, es el mismo B, por lo tanto la probabilidad de la intersección es 2 novenos. La probabilidad del complemento de A va a ser todo lo que está fuera del conjunto A, y bueno, y todo lo que está fuera del conjunto A es lo mismo que está fuera del conjunto B, a excepción del punto que también pertenece a A. Y el complemento de B es todo lo que está fuera en A y todo lo que está fuera de B y hay un elemento de A que también está fuera de B. Bien, con esto vamos a poder definir un concepto muy importante dentro de la probabilidad, que es la probabilidad condicionada. Ya de que haya una condición, de que suceda una cierta probabilidad, siendo que ya conocemos eh, un suceso determinado. Eso se llama probabilidad condicionada. Básicamente se la define como la probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B o probabilidad de A sabiendo de que ya sucedió B. La formulita con la que vamos a trabajar es la que voy a marcar acá de la probabilidad condicional. Y esto se lee probabilidad de A dado que sucedió B es igual a la probabilidad de la intersección entre los sucesos A y B sobre la probabilidad del suceso B. Tenemos el espacio muestral, vamos a suponer que tenemos el conjunto B, como lo estamos marcando allí en la pantalla, y que tenemos el conjunto A. ¿Sí? Bueno, a partir del conjunto A y B hay una intersección que lo estamos marcando allí con verde, que eso correspondería al numerador de nuestra fracción y de nuestra fórmula. Y la probabilidad de B sería la parte que estaría de azul, que sería justamente el tamaño de uno respecto del otro. Hay un error que se da con mucha frecuencia. No debemos confundir la probabilidad condicionada con la intersección y en ambos medimos efectivamente la intersección. Pero la probabilidad de A intersectado con B con respecto a la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Y la probabilidad de A, dado que sucedió B, con respecto. Allí tenemos un espacio muestral donde tenemos dos conjuntos disyuntos, es decir, los tres casos que habíamos mencionado anteriormente. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de A dado que sucedió B. Y bueno, la probabilidad de A dado que sucedió B estaría dado por 2 quintos. ¿Por qué por 2 quintos? Porque tengo que tener en cuenta que la probabilidad en el numerador, la probabilidad de la intersección. La intersección es esto, entre A y B. Tengo 2.
y abajo la probabilidad de B. Y la probabilidad de B estaba dado justamente, ese sería 2 sobre 9 sobre el espacio muestral, y la probabilidad de B sería estos tres elementos sobre el espacio muestral, que es 9. Entonces tendría 2 novenos sobre 5 novenos, como ambas fracciones tienen el denominador 9, simplificando esto me queda simplemente 2 quintos. Y si tenemos B dado A, la probabilidad sería distinto, porque ya tendríamos que B dado A, tendría que utilizar la fórmula A intersectado con B, que A intersectado con B es 2 novenos, ya lo sabemos, y abajo, dado que sucedió A, sería sobre la probabilidad de A, y la probabilidad de A es 3 novenos, por lo tanto tendríamos 2 novenos sobre 3 novenos, que eso es 2 tercios. Esto es cuando tenemos que el espacio, que los sucesos A y B son, tienen elementos comunes, no son disyuntos. En el caso de que son disyuntos, bueno, la probabilidad de A, dado que sucedió B, es cero, porque la intersección entre A y B es vacía, por lo tanto, la probabilidad del vacío es cero. El numerador es cero, la probabilidad dado que la probabilidad de A, dado que sucedió B, es cero. Y la probabilidad de B, dado que sucedió A, también es cero, porque es exactamente lo mismo. El numerador no va a variar con respecto a la intersección, esos conjuntos son disyuntos. Y en el caso de que B esté estrictamente incluido, vamos a observar. La probabilidad de A, dado que sucedió B, vendría a ser A intersectado con B, y A intersectado con B de B, lo tenemos acá, es 2 novenos. Y 2 novenos sobre 2 novenos, eso es 1. Entonces la probabilidad de A intersectado con B es B. Y la de B con respecto a, bueno, vamos a ver qué cambia, porque A intersectado con B ya sabemos que es 2 novenos, pero me faltaría la probabilidad de A. Y la probabilidad de A es un tercio. O sea que sería 2 novenos sobre un tercio, que eso equivale a 2 tercios. Y ya tenemos las probabilidades condicionadas. ¿Cómo hago para intuir la probabilidad condicionada? Bueno, acá le hice un pequeño esquema, van a observar, de que tenemos un suceso A y un suceso B que está incluido, y vamos a suponer que la probabilidad de A es 0.25, la probabilidad de B es 0.10, y la probabilidad de A intersectado con 0.10 con B es 0.10. La probabilidad de A sabiendo que ha sucedido B, ¿cuál sería? Y bueno, más que nada tengo que saber que la probabilidad de A intersectado con B ya la tenemos, que sería todo esto que tenemos acá, la probabilidad de B. Es decir, que la probabilidad de A intersectado con B coincide con la probabilidad de B. Y resulta que la probabilidad de B es el denominador justamente de la probabilidad condicionada, o cómo se define la probabilidad condicionada. Entonces, le estoy diciendo de alguna manera que la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a 1. Eso sucede siempre cada vez que un suceso está incluido dentro del otro, cuando está incluido estrictamente. Ahora, cuando no está incluido estrictamente, como en el siguiente caso, yo ahí le puse las probabilidades y ahí ya varía. Ahí varía con respecto al otro, porque las probabilidades no son exactamente la misma. Acá la intersección, perdón, la intersección no es estrictamente incluido, por lo tanto la intersección, la probabilidad de B difiere de la probabilidad de A intersectado con B. Por lo tanto, el cociente entre 0.08 y 0.10, de acuerdo a la definición de probabilidad condicionada, vamos a encontrar que la probabilidad de A, dado que sucedió B, es de 0.8. Miren ustedes cómo cambia. Observemos acá. ¿Qué pasaría si ya es en realidad poca la probabilidad que tendría? Bueno, simplemente lo único que tengo que hacer es dividir la probabilidad, marcar acá, 0.005 en 0.010.
elementos comunes entre A y B. Y bueno, observo que la intersección es cero, por lo tanto la probabilidad, la intersección es vacía, perdón, por lo tanto de la intersección es cero, y por lo tanto la probabilidad de A, dado que sucedió B, es igual a cero. Si queremos trabajar con sucesos que son disyuntos, no podemos calcular o es muy simple de calcularla, que es igual a cero. Algunas reglas de cálculo práctica. Cualquier problema de probabilidad puede resolverse en teoría mediante la aplicación de axiomas. Sin embargo, es importante conocer algunas reglas de cálculo. Primero que nada, la que voy a marcar acá, la probabilidad de A, del complemento de A. La probabilidad de todo lo que es exterior a ese suceso, del complemento de ese suceso, es igual a 1. Y despejando justamente encontramos la fórmula que acabamos de mencionar allí en la pantalla. Esta, de una u otra, en donde decimos que la probabilidad de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de esos dos elementos. Hacemos la diferencia de la probabilidad de esa intersección para que no se repitan a medida que vamos contando ahí los casos favorables. Y la probabilidad de definir también como el producto de la probabilidad de A por la probabilidad condicionada de que suceda el suceso B, valga la redundancia, dado que sucede la probabilidad del suceso B por la probabilidad del suceso A, dado que sucedió el suceso B. Bien, vamos a unos ejemplos. Acá les puse unos ejemplos bastante curiosos. Más que nada son ejemplos que están dentro de un cuadrito de doble entrada. Supongamos, allí tenemos un cuadrito en donde hablamos de osteopenias y osteoporosis, que son enfermedades. Supongamos que se ha repetido en 1000 ocasiones el experimento de elegir a una mujer de una población muy grande y el resultado es que queremos calcular la probabilidad de que una mujer tenga en realidad osteoporosis. Entonces le marqué ahí con color, ustedes van a observar que en la tabla está bien marcadito que hay 64 que corresponde a los casos favorables y 100 que corresponde a los casos posibles. Haciendo ese cociente, lo que vamos a encontrar es 0,064, que van a observar, yo le voy a marcar acá, que multiplicando por el 100%, ahí lo que se ha obtenido es la probabilidad porcentual. ¿Sí? Eso es normalmente lo que se hace en estadística de la salud, cuando se quiere calcular una porcentual y se quiere inferir con respecto a algún tipo de problema o algún tipo de pandemia, cuando se quiere sacar el porcentaje de probabilidad. Y bueno, esto es una noción frecuentista de probabilidad. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer no tenga osteoporosis? Entonces allí utilizamos la fórmula que utilizamos recién y la podemos, la fórmula que marcamos en la diapositiva anterior, la probabilidad de que no tenga osteoporosis es igual a 1 menos la probabilidad de que tenga osteoporosis, y eso es igual a 1 menos la probabilidad que acabamos de calcular recién, que era 64 sobre 1000, y eso corresponde a 0,936. Multiplicado, obtenemos un 93,6%, con el cual podemos inferir de que hay más probabilidades de que una mujer no tenga osteoporosis al elegir una población bastante grande. Por supuesto que acá no pusimos el lugar, ni fecha, no hicimos ni ubicación ni temporización, pero sirve como ejemplo para que ustedes cómo se trabaja con la probabilidad en la realidad. ¿Cuál es la probabilidad de tener osteopenia y osteoporosis? Y acá estamos con un conector, se llama conector lógico, pero que en cierto modo me está indicando una intersección. Voy a marcar acá, el I. No es lo mismo preguntar probabilidad de tener osteopenia o osteoporosis, osteopenia y osteoporosis. Cuando hablo de I, hablamos de intersección. Cuando hablo de O, hablamos de unión. Esto es por unas reglas lógicas
que hablamos de conectores de conjunción y conectores de disyunción. Bueno, entonces acá he desarrollado justamente para la unión y para la intersección. Hablamos de osteopenias unido con osteoporosis. Ese es igual, de acuerdo a, a una de las formulitas que vimos en la diapositiva anterior, es igual a la probabilidad de que tenga osteopenia más la probabilidad que tenemos menos, la probabilidad de que tenga osteopenia y osteoporosis. Hemos marcado que sería la probabilidad de que tenga osteopenia sería 467, ¿sí? Ustedes van a observar acá en la tabla, sobre un total de 1000, más la probabilidad de que tenga osteoporosis, que son 64, ¿sí? Sobre 1000. Y la probabilidad de que tenga osteopenia, por lo tanto, la sección es vacía, por lo tanto, la probabilidad es 0. Y solamente me queda poder calcular ese valor que hemos obtenido de 0.3. Y ahora vamos a hacer para la probabilidad de tener osteoporosis o menopausia, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de que tenga una u otra, van a observar de que estos ya no son casos disyuntos. Tengo el cursor. Lo voy a pintar un poquito. Van a ver. De que tenga osteoporosis unido a menopausia es igual a la probabilidad de que tenga osteoporosis más la probabilidad de que tenga menopausia menos la probabilidad de que tenga osteoporosis y menopausia. Bueno, van a ver que la de osteoporosis y menopausia ustedes ya acá. Y 97 sobre 1000. Menos de que tenga osteoporosis y menopausia, y de que tenga osteoporosis y menopausias, eso es de 58, acá lo tengo registrado. Por lo tanto, Profe, disculpe que le total, interrumpa. sí, Quería decir una cosa, que el profesor Prieto nos estaba diciendo que teníamos que entrar ya a la clase más o menos hace unos 5 minutos, más o menos, perdón, no te que escucho, nos, ¿sí? que nos estaba esperando. Que el profesor Prieto nos estaba diciendo que teníamos que entrar ya a su clase hace 5 minutos, más o menos. ¿A qué hora tienen clase con el profe Prieto? No sé, supuestamente mis compañeros decían que era a las 9, pero el profesor mandó el link ahora para que entremos Sí. ya. Profe, Le había la dado un semana, horario estimativo a las 9, profe. ¿Qué me claro, él dijo dijiste? a las 9. Es verdad, profe, él dijo a las 9. Y bueno, todavía tenemos tiempo entonces. Yo creo que en Claro, pero 20 minutos ya lo desocupo. lo que nos estaba diciendo en el grupo era que entremos, no sé. Por eso ahí estaba hablando algo que le comuniquemos a usted. Y bueno, no sé, ¿qué hacemos? Continuamos un ratito No, más y a ver qué dice el profe bueno, para bueno, que le conteste. Sí, Cualquier cosa continuamos me un avisa. ratito más. Bueno, bueno, estábamos justamente con la probabilidad de una mujer normal. Van a ver la tabla, es una tabla de doble entrada y en esa tabla de doble entrada hablamos de una clasificación de mujer normal, de osteopenia, osteoporosis, incluso hablamos de menopausia. Bueno, la probabilidad de que sea normal es muy sencilla porque lo tengo que ubicar de acuerdo a la tabla. Ahí lo estoy marcando justamente con este círculo acá, 469, que sería 469 sobre el total. El total está marcado desde un principio con resaltador, creo que color rosa. Entonces 469 sobre 1000
que, bueno, ese cociente me da 0.460. Y la probabilidad, otra forma de poder calcularlo es utilizando el complemento, la probabilidad de que sea normal igual a 1 menos la probabilidad de que, y la probabilidad de que no sea normal está dado a través de la unión entre osteopenia y osteoporosis, que ustedes si ven los cálculos anteriores van a observar que es válido ambas siempre y cuando se lo haga de manera correcta. Hay otros ejemplitos más, así a través de estos cuadros, pero yo creo que no van a tener dificultad. Pero más que nada quería señalarles que a veces las probabilidades se trabajan con cuadros de dobles entradas, no siempre están dados a través de problemitas como lo di dentro del trabajo práctico, y estos cuadros se reflejan un poco más lo que es la realidad. Eh, Esto haciendo hincapié en una probabilidad más aplicada, ¿no? Por ejemplo, si es menopáusica, probabilidad de que tenga osteoporosis, y ahí estamos hablando de una probabilidad eh, condicional. Entonces ahí utilizamos justamente la probabilidad de que tenga. Entonces hemos marcado allí con color azul 58 de que tiene osteoporosis, ¿sí? Sobre 697, que 697 corresponde sobre 697, 0.098. La probabilidad de que tenga menopausia y osteoporosis, bueno, 58 sobre 1000, eso es 0.58, y en una fórmula, que es la que ya habíamos registrado anteriormente, van a observar que voy a utilizar esta fórmula, probabilidad de A intersectado con B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que sucedió A. La podemos representar de esta manera, y esto es lo que quería remarcar más que nada, cómo utilizo las palabras que están dentro de un problema y en función de la fórmula, en este caso de la probabilidad condicionada. En este caso dijimos que A era el suceso de la menopausia y B puedo suponer que era el suceso de osteoporosis. Entonces la probabilidad de que A intersectado con B es lo mismo que la probabilidad de menopausia intersectado con osteoporosis. Eso es igual a la probabilidad de menopausia por la probabilidad de que tenga osteoporosis dado de que tiene menopausia. Después las otras partes numéricas que ustedes ven que, bueno, acá simplifiqué y calculé, esas partes numéricas yo creo que no van a tener inconveniente. De igual manera, por allí después abrimos un espacio de consulta y me van preguntando sobre algo que no haya quedado claro. Si tiene osteoporosis, la probabilidad de que tenga menopausia, bueno, eso es al revés. ¿Sí? Yo esto lo voy a pasar así, ustedes lo vean después. Yo creo que no va a haber dificultades. De igual manera, no hay problema porque esto es exactamente lo mismo que la diapositiva anterior, solo que hace con referencia a otras afecciones, en este caso menopausia, o que, por ejemplo, la probabilidad de que no tenga menopausia y dado que no tiene osteoporosis. Se están negando, pero básicamente es lo mismo, nada más que tengo que ubicar bien cuáles son los valores dentro del cuadro de doble entrada. Independencia de sucesos, esto es algo que quería marcar. Dos sucesos son independientes. ¿Cuándo decimos que dos sucesos son independientes? Bueno, siempre y cuando no ocurra uno y que no se añade información justamente con respecto al otro. Dicho de esta forma, decimos que A es independiente de B, siempre y cuando la probabilidad de A, dado que sucedió B, sea igual solamente a la probabilidad de A. Y que la probabilidad de la intersección entre A y B sea igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Son dos formas alternativas de, por ejemplo, si digo, tengo dos sucesos independientes, estoy seguro de que A es independiente de B. Por lo tanto, entonces la probabilidad condicionada va a estar dado solamente en términos de la probabilidad de A, siempre y cuando sea A, dado que sucedió B. Y que la probabilidad de la intersección de dos sucesos va a ser el producto de la probabilidad de esos dos sucesos. Eso sucede solamente cuando son independientes. Si vamos a un cuadrito, por ejemplo, son independientes el cuadro que estamos analizando recién, las afecciones, en este caso menopausia y osteoporosis, que lo hemos considerado como sucesos. Una forma de hacerlo sería justamente la probabilidad de que sea osteoporosis. ¿Sí? Lo busco.
es 58 sobre 697, 0.98. Entonces van a ver que la probabilidad de tener osteoporosis es mayor si ha pasado la menopausia. Eso sería 0,58. Y después calculo la probabilidad de menopausia por la probabilidad de osteoporosis. Calculo y resulta de que me dan distintas. Entonces, por lo tanto, los sucesos no son independientes. Esa sería una manera cuando dos sucesos no son independientes, porque justamente al decir que son independientes, se cumple necesaria y suficientemente la fórmula que había mencionado anteriormente. Un ejemplo ya parecido a los del trabajo práctico es el que acabo de poner en la pantalla. La probabilidad de que una familia elegida al azar tenga un televisor a color, uno en blanco y negro y otro son respectivamente 0.86, 0.35, 0.29. ¿Cuál es la probabilidad de que esta familia posea uno u otro tipo de televisor? Bueno, si observan en realidad el problema, y cuando hablo de conector lógico estoy hablando de un o de un U, o estoy hablando de un I, que es una disyunción. En este caso estamos hablando de uno u otro. Sucede o se da un suceso o se da otro. Estamos hablando de una probabilidad total. Por lo tanto, voy a señalar cómo vamos a marcar un suceso. A denota el evento de que posea un televisor a color. B denota el evento de que posea un TV en blanco y negro. Por lo tanto, acá vamos a tener la probabilidad de A unido a la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de esta intersección. Y entonces solamente tengo que ubicar. Fíjense que tengo la probabilidad de A, que es 0.86, que lo habíamos marcado en el problemita. La probabilidad de B es 0.35 y de 0.29 la intersección, puesto que acá estamos señalando respectivamente. Si ustedes lo leen detenidamente el problema, van a resolverlo sin inconveniente. Bueno, después lo demás es una operación algebraica que no creo que haya problemas. Esos son problemas de probabilidad total. Otro ejemplo. Supongamos que un fabricante de partes de avión sabe por experiencia pasada que la probabilidad de que un pedido estará listo para ser surtido a tiempo es de 0.80 y de que un pedido estará listo para entregarse a tiempo es de 0.72 y también que se entregará a tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que este pedido se entregara a tiempo dado que estuvo listo su envío a tiempo? Bueno, primero que nada tengo que identificar cuáles son los sucesos. Ahí lo identifiqué como R al suceso o evento de que un pedido esté listo para su entrega. D para el evento que se entregará a tiempo. Entonces, voy a identificar acá en la respuesta, en la pregunta, ¿dónde está el cursor? ¿Cuál es la probabilidad de que este pedido se entregara a tiempo, dado, ya me está dando una condición, dado que estuvo listo su envío a tiempo, ya me está dando una condición. Eso me está indicando que estamos ante la presencia de un problema que va a incluir el concepto de probable y condicional. Entonces, calculo por un lado la probabilidad del evento R, la que esté listo para su entrega, y la probabilidad de la intersección, que son las dos fórmulas que voy a utilizar. Es esta. E dado que sucedió R, que se entregara a tiempo dado de que está listo para su entrega. Y bueno, y después reemplazo esos valores y tengo 0.90. ¿Ven? Van a observar que la probabilidad es bastante alta y está cerca de la probabilidad de éxito. Veamos otro ejemplo. Yo creo que ya dentro de un momentito estamos terminando, chicos, así que no se preocupen si el profesor por allí lo está apurando, ¿no? Ya que espere un poquito, profesor Daniel, ya los desocupo. Bueno, una caja de fusibles tiene 20 unidades, de las cuales 5 están defectuosas. Si se seleccionan al azar 3 de los fusibles y se sacan de la caja en sucesión sin reemplazo, vuelvo a repetir,
sin reemplazo, ahí van a tener que hacer énfasis, van a tener que prestar mucha atención con la probabilidad de que 3 fusibles estén defectuosos. Bueno, señalo los eventos. A, que el primer fusible esté defectuoso. B, que el segundo fusible esté defectuoso. Entonces, la probabilidad está dada justamente por la intersección de estos tres. Ya es una generalización de la probabilidad condicionada, pero ya con 3 sucesos. Bueno, lo que quiero marcar acá es que esta formulita que he utilizado, acá tenemos la probabilidad de que sucedan los 3, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya sucedió A, y por la probabilidad del suceso C, dado de que ya sucedió A y B. ¿Sí? Me estaría faltando C, que se denota a que el tercero justamente sea defectuoso, porque acá hay cuál la probabilidad de que los tres sean defectuosos. Bueno, entonces, la probabilidad de A. Sabemos que en esa caja de fusible hay 5 fusibles, 5 fusibles que están defectuosos. Yo lo estoy marcando acá. 5 sobre un total de 20. Bien. Pero como es sin reemplazo, la próxima vez que saque de esa caja ya no va a haber 5, ya va a haber ¿quién? Va a haber 4. Y ya no va a haber 20, va a haber ¿quién? Uno menos, que son 19. ¿Y por qué? Voy a manera de que lo razonemos. ¿Por qué está el producto? ¿Por qué no una suma? Y está el producto porque te decimos, saco un elemento, observo si es defectuoso, y vuelvo a sacar otro elemento, y vuelvo a sacar. Ahí está la conjunción. Estamos ante la presencia de producto. Y ya no va a haber 4, ya va a haber 3. Y va a haber, ya no va a haber 19, va a haber 18. Bueno, cuando hacemos el producto me da 1 sobre 114. 1 dividido en 114 es un número pequeño, bastante pequeño. Entonces, esto se justamente como sucesos dependientes. Y acá hablamos de sucesos dependientes porque depende justamente de del suceso que ha pasado, que ha ocurrido en el anterior. Y el tercer suceso depende de los dos anteriores. Por eso hablamos de sucesos dependientes. Y esto es simplemente la regla de la multiplicación. Veamos un caso de sucesos independientes. El problema básicamente es el mismo. Lo único que ha cambiado lo único que modifica en este problema es que ahora es con reemplazo. Es decir, saco un fusible, observo si es defectuoso, lo vuelvo a colocar, movemos y vuelvo a sacar. Pues la probabilidad de que los 3 fusibles estén defectuosos. Bueno, acá sí he denotado los 3 sucesos. A, que sea el primero defectuoso, el B, que también sea defectuoso, y C, que también sea defectuoso. La probabilidad ahora, al ser sucesos independientes, se va a regir solamente como el producto de las probabilidades. Y entonces, acá no va a cambiar mucho, voy a tener, es sin reemplazo, es 5 sobre 20, y acá no va a ser 4, acá corrijan por favor, si están levantando apunte, acá es 5 sobre 20, y acá es 5 sobre 20. ¿Sí? Y entonces acá le va a quedar todo bien. Acá van a tener que modificar este valor, yo creo que no. Va a ser 5 por 5, 25, y por 5, 125, y 125, que eso también va a ser pequeña la probabilidad. ¿Sí? Acá hablamos de 5 y 5 y 5, ¿por qué? Porque en realidad no reemplazo, saco el elemento, saco el fusible, observo si está defectuoso, lo vuelvo a colocar en la caja, volvemos a sacar, entonces está dentro de las posibilidades y siempre voy a sacar de 20 unidades total y siempre teniendo 5 casos a favor. Esto se llama justamente, bueno, ser el tercer fusible el evento. Estos son sucesos independientes y corresponde también a una regla de multiplicación, pero para sucesos independientes. Bueno, esto de sistema exhaustivo y excluyentes y de sucesos, bueno, esto lo vamos a dejar por ahora, ¿sí? Ya que están con el tiempo contado. Esto sí lo voy a marcar. De la probabilidad total, ¿sí? Si conocemos la probabilidad de que de B en cada uno de los componentes en un sistema exhaustivo y excluyente, acá decimos cuando dos sucesos excluyentes
y no son mutuamente excluyentes, van a observar una cierta particularidad. De que B está incluido dentro de estos sucesos, en este caso A1, A2, que estamos señalando acá. Cada uno de estos son sucesos A1, A2, A3 y A4. Son sucesos mutuamente excluyentes porque no tienen nada en común. ¿Cómo hacemos para calcular la probabilidad de B? Bueno, la probabilidad de B está dada a través de la formulita que tenemos ahí abajo. Fíjense que estamos calculando la probabilidad de un suceso B que tiene en común algo con respecto a los otros sucesos. Entonces la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B, dado que sucedió intersectado con A1, es decir, este pedacito, más la probabilidad de B con A2, intersectado con 2, la probabilidad de B intersectado con A3 y la probabilidad de B intersectado con A4. Que dicho de otro modo, está colocado en términos de la probabilidad condicional. ¿Sí? Es lo que estoy marcando acá con las flechas. Y esto es lo que conocemos A1, A2, A3, A4, que son los sucesos. Si hacemos la unión de todos ellos, corresponde justamente a lo que llamamos sucesos. La probabilidad de A2, la probabilidad de A3 y la probabilidad de A4. Y señalamos la probabilidad de B dado que sucedió A1, la probabilidad de B dado que sucedió A2 y la probabilidad de B dado que sucedió A4. Vamos a entrar con respecto a la probabilidad. En esta aula, el 70% de los alumnos son mujeres. De ellas, el 10% son fumadoras. De los hombres, son fumadores el 20%. Bueno, observa que este problema está en términos de porcentaje. Dicho de otra manera, está dado a través de una frecuencia relativa porcentual. Una probabilidad. ¿Qué porcentaje de fumadores hay? Bueno, voy a armar en términos de la probabilidad total. Entonces, la probabilidad total entre hombres y mujeres forman un sistema exhaustivo exclusivo, como el que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Entonces, tengo de un estudiante que puede ser mujer u hombre. Bien. De la mujer, sabemos que el 70%, entonces hablamos de 0.7. ¿Por qué? Porque es 70 sobre 100. Y del hombre dijimos que eran 10%. Entonces, 3, porque sería el complemento de 0,7 para formar la unidad. Entonces, ya tenemos 0,3, que corresponde al hombre. Fuma, la mujer. Bueno, de que fuma tenemos solamente el 10% que son fumadoras, es decir, 0.1. Y de lo que no fuma, bueno, el complemento, que es el que no fuma. Del hombre, ¿quiénes fuman? El 20%, que eso sería 0,2. Y de los que no fuman sería 0,8, que sería el complemento. Miren ustedes que así hemos formado el sistema exhaustivo exclusivo y ya tenemos listo para poder calcular la probabilidad total. El cuadro es que los caminos a través de los nodos representan intersecciones y las bifurcaciones representan uniones. ¿Sí? Así que esas uniones y las intersecciones nos va a permitir poder calcular. Por ejemplo, la probabilidad de que sea fumador va a ser igual a la probabilidad de que sea mujer y que sea fumador, más la probabilidad de que sea hombre y que sea fumador. Y la probabilidad de que sea mujer y fumador, sabemos que son dos sucesos que no son que tienen elementos comunes, no son disyuntos. Entonces tengo que, eso sería igual a la probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que fume, dado que sea mujer. Más, y bueno, y esto deriva también, la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que fume y de que sea hombre. Entonces, si observo la probabilidad de que sea mujer, yo ya tengo acá, que es 0.7. Por la probabilidad de que fume y que sea mujer, y también la tengo acá, que es 0.1. Más la probabilidad de que sea hombre, la probabilidad de que sea hombre es 0.3, acá lo hemos calculado, por la probabilidad de que fume y que sea hombre, 0.2. Bueno, y es lo que hemos marcado haciendo las operaciones algebraicas,
obtenemos que es 0.13, que es un 13%. Por eso es importante armar el esquemita, el cual nos ayuda. Veamos otro. ¿Qué probabilidad de infección hay? En un centro hay 2 quirófanos. El primero se usa el 75% de las veces para operar. En el primero la frecuencia de infecciones del 5% y en el segundo del 10%. Bueno, lo armamos igual. Los 2 quirófanos forman un sistema exhaustivo exclusivo de sucesos. Tengo un paciente que pertenece a un quirófano 1 o puede pertenecer a un quirófano 2. Si pertenece a un quirófano 1, eso tenía el 75%, y que pertenezca al quirófano 2 va a ser justamente el complemento 0.25. Luego, ¿qué puede ser? Que esté infectado o que no esté infectado. Si está infectado, dijimos que en el primer quirófano corresponde al 5%, 0.05, y el complemento es 0.95. Del quirófano 2 puede ser de que esté infectado, dijimos que era solamente del 10%, 0.1, y de que no esté infectado de 0.9. Bien, ya tengo listo todo para poder aplicar. ¿Cuál es la probabilidad de infección? Bueno, entonces la probabilidad de infección va a estar dado por esto. La probabilidad de infección va a ser igual a la probabilidad de que pertenezca al quirófano 1 y que esté infectado, más la probabilidad de que pertenezca al quirófano 2 y que también esté infectado. Es decir, que vaya por este camino o que vaya por este camino. Fíjense que al recorrer este camino estamos en presencia del producto y cuando cambio la bifurcación, acá también estamos en presencia del producto, pero al cambiar la bifurcación estamos con la suma. Por eso es que acá marcamos con la suma. Y bueno, la probabilidad de que pertenezca al quirófano 1 intersectado con que esté infectado es igual, como no son, como son dos sucesos que no son disyuntos, sería la probabilidad de que pertenezca al quirófano 1 por la probabilidad de que esté infectado dado que pertenece al quirófano 1. Entonces allí ya marcamos 0, que son los caminos que he marcado allí o que he remarcado con amarillo, que eso me da de 0.0625. Y ya tenemos un desarrollo de lo que es la probabilidad total. Veamos otro ejemplo más. El 20% del tiempo que se está en una casa transcurre en la cocina, el 10% en el baño y el resto entre el salón y el dormitorio. Por otro lado, la probabilidad de tener un accidente doméstico estando en la cocina es de 0.30, de tenerlo estando en el baño es de 0.20 y de tenerlo fuera de ambos, de tener un accidente doméstico. Bueno, es simplemente lo mismo, hablamos de la casa y ahí tenemos cocina, baño y el resto de la casa. A partir de ahí dijimos que ¿cuánto tiempo estamos dentro de la casa? El 20%, 0.20. Y el 10% en el baño, 0.10. Y el resto va a ser 0.70. Luego, que puede ser que tengamos un accidente o que no tengamos un accidente. Miren cómo voy armando el esquemita. De que tengamos un accidente dijimos 0.30 y de no tener accidente, bueno, el complemento 0.70. De estar en el baño y de tener un accidente o no tener un accidente, de tener un accidente 0.20 y su complemento es 0.80. Y del resto de la casa de tener un accidente y de no tener un accidente, de tener un accidente de 0.90. ¿Cuál es la probabilidad de tener un accidente? Entonces, de tener un accidente puede ser que ocurra un accidente en la cocina, ocurrir en el resto de la casa, como es lo que voy a marcar acá. La probabilidad de A puede ser la probabilidad de que esté en la casa y tenga una, más la probabilidad de que esté en el baño y tenga un accidente, más la probabilidad de que esté en el resto de la casa y tenga un accidente. Todos están colocados en términos de la probabilidad condicionada. Si reemplazamos numéricamente van a encontrar que son de la probabilidad total. El teorema de Bayes es en realidad una generalización de lo que es la probabilidad condicionada y de alguna manera sirve muchísimo cuando hay una condición, pero hay varios sucesos para desarrollar. ¿Sí?
Vamos a hacer un ejemplo, vamos a pasar rápidamente el ejemplo. Eh, supongamos que tenemos un aula, los alumnos son mujeres, de ellas el 10% son fumadores, de los varones son fumadores el 20%. ¿Qué porcentaje de fumadores hay? Bueno, se les puse ahí el valor, ¿sí? Está resuelto. Pero ¿cómo armamos? Se elige un individuo al azar y supongamos que sea fumador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Esa es una pregunta en donde, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre sabiendo ya de antemano de que es fumador? Hay una condición y hay varios sucesos. Entonces voy a armar. ¿Qué puede suceder? Bueno, que sea estudiante. Si es estudiante puede ser mujer u hombre. Y si es mujer, fumar con las diferentes probabilidades. Y si es hombre, también fumar y no fumar. Y acá voy a utilizar justamente la fórmula del teorema de Bayes. La probabilidad de que sea hombre, dado que es fumador, va a ser igual a la probabilidad de que sea hombre intersectado con a que es fumador sobre la probabilidad de que es fumador. Y la probabilidad de que sea hombre intersectado con que sea fumador es igual a la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que sea fumador, dado que es hombre sobre la probabilidad de fumador. Observo, eso es 0.3, que lo tengo acá, de que sea hombre, y dado de que el fumador es de 0.2, entonces ya tengo que hacer el producto sobre la probabilidad de que fuma y la probabilidad, por eso le decía el resuelto anteriormente, que eso es una probabilidad total, que es 0.13. Ahí, de alguna manera, ya está colocado el denominador, eso es 0.46. Veamos otro ejemplo. En un centro hay 2 quirófanos, bueno, eso ya nosotros ya lo habíamos resuelto anteriormente. ¿Qué probabilidad de infección hay? Ya lo hemos calculado. Pacientes, ya habíamos hecho el esquemita. Es el mismo esquema de las diapositivas anteriores. Se ha producido una infección. Bien, se ha producido una infección. ¿Cuál es la probabilidad de que sea en el quirófano 1? Entonces, estamos en presencia del teorema de Bayes. La probabilidad de que sea en el quirófano 1, dado de que está infectado, bueno, lo razonamos de manera igual, puesto que ya tenemos la probabilidad de que hay una infección. ¿Sí? Van a observar que seguimos en esta línea y utilizo la probabilidad de la infección. Veamos otro más. El tiempo, bueno, esto para que ustedes, ese es el correspondiente a las casas. Y ya teníamos el esquema armado. Y la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido en la cocina? Bueno, entonces ya tenemos que se haya accidentado, que ya lo hemos calculado en la diapositiva anterior, acá. Eso sería la probabilidad de que haya sido en la cocina, dado de que está accidentado, es la probabilidad de que sea en la cocina por la probabilidad de que se haya accidentado en la cocina sobre la probabilidad de A. Bueno, seguimos en esto. Cocina. En esta dirección sobre el 0.15 ya calculado, que es 0.4. Ya vamos con los dos últimos ejemplos. Estos son unos ejemplos muy parecidos a lo que tenemos dentro del trabajo práctico. Sean 3 urnas, la primera urna con 3 bolas blancas y 2 negras, la segunda con 4 blancas y 2 negras, la una blanca y 4 negras. Calcule. A, la probabilidad de extraer una bola blanca, y B, la probabilidad de que una bola negra que se ha extraído proceda de la segunda urna. La probabilidad de cada una de las urnas está dada a través, en realidad, a través de un tercio. ¿Por qué? Porque las 3 urnas son equiprobables, ¿sí? Así que allí tengo la probabilidad de elegir cualquiera de las 3 urnas, sería un caso favorable sobre 3 posibles.
para tenerlo en cuenta. Y para poder responder justamente la pregunta B, que es la que me interesa, o el inciso B, vamos a utilizar la regla de la multiplicación, ¿sí? La probabilidad de B. Voy a tener en cuenta de que B estoy hablando de las bolas blancas y con N vamos a hablar de las bolas negras. Y U1, U2 y U3 vamos a hablar de la urna 1, de la urna 2 y de la urna 3. Entonces la probabilidad de que sea una bola negra y que proceda de la segunda, la probabilidad de que sea una bola blanca va a estar dada. Va a ser igual a la probabilidad de que sea blanca dado que pertenece a la urna 1 por la probabilidad de que pertenezca a la urna 1. Y ahora de la misma manera, más la probabilidad de que sea blanca dado de que pertenece a la urna 2 por la probabilidad de que sea de la urna 2, más la probabilidad de que sea blanca dado que pertenece a la urna 3 por la probabilidad de que sea de la urna 3. Bien, si calculo esas probabilidades, ese es el teorema de la probabilidad total, van a observar que la probabilidad de que sea blanca y que corresponde a la urna 1, bueno, entonces observo acá en los datos del problema, acá, hay 3 bolas blancas, ¿de cuántas? Y de 5, porque en realidad son 3 y 2, 5 que pertenecen a la urna. Por la probabilidad de que pertenezca a la urna 1 y las probabilidades, como todas las urnas equiprobables, sería 1/3. Por eso estas se repiten las probabilidades, que voy a marcar acá, 1/3, 1/3 y 1/3, que corresponden a las 3 urnas equiprobables. Y después de la segunda urna, me está hablando de que tiene 4 blancas. 4 blancas, ¿de cuántas? De 6. Y en la tercera urna estamos hablando de una blanca, ¿de cuántas? De 5. Entonces, bueno, después calculando y haciendo esas operaciones algebraicas, obtenemos 22 sobre 45, que ese sería, perdón, el desarrollo del inciso, acá le voy a poner, inciso A. ¿Sí? Ya tenemos calculado entonces la probabilidad de extraer una bola blanca. Bien, para el desarrollo del B, bueno, ya sabemos que las 3 urnas son equiprobables. Y como son equiprobables, acá tenemos el teorema de Bayes, que yo lo marqué allí. ¿Sí? Y en realidad el teorema de Bayes en el denominador tiene la probabilidad total. Y acá yo ya los puse completo. Que la probabilidad, lo que me pide es que la probabilidad de que sea una bola negra, dado de que proceda de la primera urna. Entonces hay una condición. Y resulta que el denominador es una probabilidad total. Entonces, la probabilidad de que proceda de la urna 2, dado de que es negra. Entonces tendríamos la probabilidad de que sea negra, dado de que pertenece a la urna 2, por la probabilidad de que sea la urna 2. Y abajo vendría a ser la probabilidad de que sea negra. Y la probabilidad de que sea negra es la probabilidad total, que es la que, bueno, en el día anterior calculamos de que sea blanca, que es la probabilidad total, la probabilidad de que es negra, dado que pertenece a la urna 1, por la probabilidad de que pertenece a la urna 1, más la probabilidad de que sea negra, dado que pertenece a la urna 2, por la probabilidad de la urna 2, la probabilidad de que es negra, dado que pertenece a la urna 3, por la probabilidad de que pertenece a la urna 3. Las probabilidades de las urnas, ya sabemos que las urnas son equiprobables, entonces ya la hemos marcado acá con 1/3. Yo la voy a marcar ahí, 1/3. Esas son las más fáciles de ubicar. Acá tengo 1/3 y 1/3. Y la probabilidad de que sea negra y que pertenezca a la urna 2, bueno, van a ver que ahí tenemos negra y que pertenezca a la urna 2. Ahí tenemos dos, acá, dos negras, acá tenemos 2 negras, de una urna 2 que contiene 6 bolas, entonces 2 de 6. El 2 sexto que tenemos en el numerador.
Y después acá en el denominador de esta parte, 2/5, corresponde a la probabilidad de que sea negra y que pertenezca a la urna 1. Y bueno, si observamos acá en el planteo del problema, nos dice que tenemos 2 negras de 5 bolas, entonces 2 de 5. En la segunda tenemos, bueno, 2 de 6, que es la que habíamos señalado, que coincide con la del denominador. Y en la tercera tenemos 4 negras de 5 bolas. Entonces hablamos 4 de 5. Bueno, resolviendo eso obtenemos 5 sobre 23 y que corresponde al teorema de Bayes. Hasta ahora el teorema de Bayes que habíamos desarrollado anteriormente, calculábamos la probabilidad total por un lado y la probabilidad condicional por otro. Acá el teorema de Bayes ya está enunciado de forma completa para que ustedes lo tengan en cuenta y quería marcarles que el teorema de Bayes, en realidad el denominador es la probabilidad total. Bueno, ya con eso vamos a ir terminando la presentación y así también los voy desocupando de que tienen otra clase. Pero de igual forma, quería preguntarles si tienen alguna duda, si hay algo que no haya quedado claro o quieren